Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con esta entrega que tiene que ver hoy con el teórico manifiesto latente, ¿sí? Entonces, va a decir esto de que el punto crítico de la función del coordinador, digamos, es esa acción que llamamos intervención, ¿sí? Y el sustrato o la base de una acción que es la lectura de lo latente, justamente. Lo que es manifiesto latente guarda cierta analogía con la primera tópica de Freud, ¿se acuerdan? Hablamos de manifestaciones de la superficie, digamos, cosas que suceden, económica, dinámica y topológicamente. Bueno, se dicen que es económica porque se administran estos lugares, ¿no? Se contribuyen, se asimilan y se ponen en juego todas estas situaciones. ¿Qué es dinámica? Porque en el grupo las contradicciones, digamos, entre lo manifiesto y lo latente tienen como un conflicto análogo, ¿no? Y es tópica porque alude al lugar, ¿no? A las regiones imaginarias. En el grupo habría como una distinción de planos o lugares donde se juegan estas escenas visibles o veladas, ¿no? Estas escenas inconscientes, con lo que tiene que ver con lo latente, ¿no es cierto? Bueno, nosotros como coordinadores, digamos, ustedes como futuros coordinadores, para aproximarnos a la lectura de lo latente, tenemos dos herramientas fundamentales. La primera, digamos, es el cono invertido. Para poder relacionar los conceptos de manifiesto y latente, recurremos a esta herramienta, ¿no? Está desarrollada, por supuesto, por Pichon-Rivière, como para develar el acontecer grupal y el discurso que dice y no dice el grupo, ¿no? En este interjuego de roles, donde están todas las fantasías, el inconsciente, lo que pone en manifiesto, lo que el grupo muestra y lo que el grupo no muestra, ¿cierto? Y la labor del coordinador, por supuesto, es a través de sus intervenciones hacer o intentar que esto latente, se haga manifiesto, permitiendo al grupo que pueda reconocer ese obstáculo y trabajar en él, ¿no? Y dar una nueva vuelta en espiral dentro de su proceso. Bueno, como siempre, esto es casero. Tenemos nuestra herramienta del cono invertido, donde acá está el existente, digamos, todo lo implícito, las situaciones que se dan, lo que el grupo dice, las cuestiones espaciales, los emergentes de apertura y demás. Y abajo están todo lo que tiene que ver con lo inconsciente o fantasiado, ¿no? Los factores sobre determinantes que van a tener que ver con el grupo en sí mismo, con los individuos y con el contexto, ¿no es cierto? Y aquí es necesario, digamos, introducir el concepto de tarea, ¿no? Como un tercero estructurante y que también estructura esta relación que tiene el grupo y el coordinador, ¿no es cierto? La tarea estructura también la relación entre ambos. Y si no existiese la tarea, digamos, ¿qué es lo que sucede? Hay como una mera fusión, ¿no? Hay como un como sí del grupo. Entonces, ¿cuál es el trabajo, digamos, del coordinador o lo que intentamos hacer los coordinadores dentro de los grupos? El coordinador va a reconocer las fantasías, va a hacer una lectura de los temores, los deseos, los deslizamientos transferenciales, estos deslizamientos que vienen, por supuesto, del mundo interno sobre el mundo externo de las otras personas, de las proyecciones que hablábamos hoy, los procesos de interacción y juegos de poder que se pueden estar dando en el grupo en función al mundo interno de cada uno, cómo se juegan los roles, lo inconsciente, lo latente, digamos, no va a emerger sin resistencia. Justamente, si es una cuestión inconsciente, si es latente, es porque tiene dificultad en ser expresado. Por alguna razón no puede mostrarse claramente, está reprimido o la carga de ansiedad es tan fuerte que obtura que esto pueda ser develado. Entonces, justamente nuestra función es trabajar con lo que no hay, ¿no? Con lo que subyace debajo de lo que el grupo muestra en esta suerte de cono invertido. Arriba está lo que el grupo muestra o actúa o la escena que monta y demás. Todos los sucesos sobredeterminantes
Y la idea de la coordinación es que uno pueda leer este proceso, hacer una intervención y devolverlo como un nuevo existente, ¿no es cierto? Bueno, Pichón va a decir cómo se hace evidente algo que hay latente en juego dentro de un grupo. Y vamos a hablar acá del emergente, ¿no? Pasa algo en el grupo, un tropiezo, una falla, una insistencia, algo que nos parece raro, algo que nos llama la atención, algo que sucede de golpe y va a marcar o va a dar un indicio de cómo se va a desarrollar esta reunión, ¿no es cierto? Y ahí nosotros vamos a partir de esta situación o este emergente o lo que suceda, vamos a empezar a pensar qué es lo que está en juego en ese grupo, ¿no? O qué escena monta, o cuáles son sus contradicciones, o demás, ¿no? Pichón va a decir también que desde el plano de lo implícito, de la discusión de la teoría y de relacionarse en ese momento, van a surgir dificultades, ¿no? Lagunas, cortes en la red de comunicación. Nuevamente vamos a analizar este grupo desde los vectores del cono, qué sucede con la red de comunicación, si hay vacilaciones en algo que nos llama la atención, algo que interrumpe el discurso, y estos van a ser signos emergentes de obstáculos que se van sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, la tarea del coordinador es hacer la explicitación, digamos, a través de intervenciones para la detención de los obstáculos, ¿no? Leer el discurso grupal, la elaboración del emergente, devolverlo al grupo para dar lugar, lo que les decía esto, a un nuevo existente. El coordinador, digamos, intenta, sería ideal poder hacerlo siempre, pero a veces, como ustedes saben, las intervenciones no son operativas, o porque las hacemos tarde, o porque no podemos con nuestra actitud de demora, nos adelantamos al proceso grupal. Entonces, en vez de que la intervención sea operativa, podemos obturar el proceso. O a veces sí son operativas, pero el monto de ansiedad es tan grande que el grupo no lo puede reconocer, ¿no es cierto? Entonces, en las condiciones favorables, el coordinador intenta hacer una lectura del material existente, del discurso que aporta, en este caso puede ser uno o más integrantes, alguien que portavocea algo, permitiendo, en los mejores casos, que se visualice el obstáculo, que se oponen a la tarea, ¿no es cierto? Estos obstáculos pueden venir, por supuesto, de una carga de ansiedad o por algún conflicto interno, por un malestar latente o por ruidos en la comunicación o por etcétera, 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 ¿no? Todos los grupos tienen diferentes características y nosotros tenemos que, con estas herramientas, tratar de dilucidar por dónde viene este malestar, cuál es el obstáculo que tienen, si trabajan en pos o están en pretarea, de dónde viene esta cuestión de esta pretarea constante, qué es lo que el grupo no puede reconocer o no se puede hacer cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber un montón de cosas que nos van a hacer a nosotros o nos van a dar luz de por dónde más o menos viene, ¿no es cierto? Bueno, nuevamente decíamos que estos obstáculos en general pueden venir de una carga de ansiedad grande. Y si esto se reitera a lo largo de los encuentros, digamos, conducen al grupo a situaciones de estereotipia, por supuesto, ¿no? A situaciones de dilematización constante, ¿no? Donde es un ping-pong, o están en el polo de necesidad, satisfacción, o el grupo está en una demanda oral, o lo que fuera, pero no pueden salir de ahí, ¿no? Dilematizan. En vez de problematizar esto de la tesis, antítesis y síntesis, donde hay una idea superadora que puede integrar a estas dos, no, el grupo no construye, el grupo dilematiza. Y ahí se quedan los monólogos paralelos, hablan de la verticalidad, bla, 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 porque no pueden visualizar o superar el obstáculo, ¿no es cierto? La idea es esto, entonces, comprender un obstáculo para un grupo
es un logro para la tarea grupal, ¿no? Poder abordarlo y elaborar las ansiedades es sumamente enriquecedor. Entonces el coordinador lo que hace es, mientras tiene como esta atención flotante donde va escuchando y va tratando de hacer una lectura de lo que sucede, elabora una hipótesis del acontecer latente en ese momento y lo devuelve en forma de interpretación, ¿sí? A ver si el grupo lo toma. Y segundo, está otra herramienta que nosotros tenemos, la segunda herramienta de análisis es la unidad de trabajo. Nosotros la llamamos unidad de trabajo. Y se constituye por el existente grupal, la interpretación del coordinador y la generación de un nuevo emergente, ¿no es cierto? Nuevamente, en este caso introducimos la noción de tarea como el tercero estructurante en la relación entre el grupo y el coordinador, la tarea como algo que otorga sentido a la relación entre ambos, ¿no? Y después lo que debería suceder nuevamente es que el grupo pueda elaborar estas intervenciones sobre lo que emerge de las situaciones grupales, ¿no? Sobre lo nuevo y dar lugar a un nuevo existente. Tomar la intervención del coordinador, poder elaborarla y devolverla en forma de un nuevo existente para poder dar esto, ¿no? Una nueva vuelta en espiral. Entonces, en esta detección de nuevos existentes y emergentes, se distingue al emergente, digamos, en relación a la novedad que aporta. Algo sucede de golpe en una reunión, un acontecimiento sintético que es creador de algo nuevo, porque a partir de ahí se va a desarrollar la reunión de una forma diferente a lo que venía sucediendo, ¿no es cierto? Algo casual que modifica el transcurso de los acontecimientos. Es este punto de urgencia, ¿no? Un punto de inflexión, de máxima interpretación, de máxima aproximación, entre lo manifiesto y lo latente, tanto desde la lectura de la coordinación como la posibilidad de elaborarlo del grupo, ¿no? Es como esto. Después, otros puntos que hay que tener en cuenta son la caracterización del existente, la caracterización de la intervención y la caracterización del emergente. Esto, por supuesto, son preguntas a realizarse a posteriori, ¿no? Una vez que uno tomó lectura, tomó su crónica textual y va a analizarla, va a tener en cuenta todas estas preguntas que ahora las voy a leer porque son bastante largas. Sobre la lectura del acontecer grupal, ¿no? Y que nos va a ser una herramienta útil, digamos, al momento de formular una hipótesis y analizar diferentes estrategias o procesos correctores para una futura reunión. Cuando hablamos de la caracterización del existente, de lo que hay, digamos, vamos a pensar cuál es la última intervención antes del coordinador, ¿no? ¿Quién es la persona que habla para que el coordinador pueda hacer como una intervención? ¿Cuál es el estilo de comunicación dentro del grupo? ¿No? Si es radial, si hay una escucha activa, si hay monólogos, si hablan desde su verticalidad, si pueden construir, ¿no es cierto? ¿Hay algún observable en particular? Cuando hablamos de observable es lo que se ve, distribución física de los integrantes, movimientos, clima que va a tener que ver con la tele, etcétera. ¿Cuál fue el emergente de apertura? ¿Hubo algún emergente? ¿Y cómo se relaciona con este momento que está viviendo el grupo en ese momento? ¿Cuál es la relación existente entre el grupo y los elementos del encuadre? Digamos, horario, clase, contexto, se respeta, lo reconocen, no pueden reconocerlo, y eso va a hablar también de los propios límites. ¿Se acuerdan que en un principio los límites del grupo son los límites de la propia piel y después los límites se extienden hacia el encuadre? Bueno, con esto tiene que ver. Después, para nosotros ver la caracterización de la intervención del coordinador, vamos a reconocer esto.
¿Qué tipo de intervención es? ¿Es de señalamiento? ¿Es de interpretación? ¿Es de construcción? Ustedes se acuerdan, en la clase pasada Ivonne las describió. ¿Cuál es el modo de intervención? ¿Es interrogativo, risueño, irónico? ¿Qué tipo de intervención es? ¿Es corta, larga, confusa? ¿Es efectiva? Digamos, pues eso también me va a dar cuenta cuando yo haga las reuniones de equipo, cuán efectivas fueron mis intervenciones, ¿no? ¿Qué relación hay entre lo verbal y lo gestual y la actividad corporal? Cuando el coordinador hace una intervención, el grupo cómo lo toma. A veces no dicen nada, pero con los silencios y con el malestar están diciendo también algo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los contenidos esenciales? Digamos, ¿tuvo sustento o fue inconsistente y el grupo directamente no la tomó? Después va a hablar de la caracterización del emergente, de lo nuevo, esto que acontece nuevo. ¿Cuál es la respuesta ante este nuevo emergente? ¿Quién es el primero que habla y quiénes lo siguen? ¿Sí? ¿Hay silencios que siguen esta intervención? Digamos, ¿el grupo lo toma o hay como un silencio, como si nada pasara? ¿Qué pasa con el estilo de comunicación después de la intervención? Digamos, ¿hay una escucha activa o tienden a rechazar la intervención y hablan de cualquier cosa? O a veces cuando hay una intervención y no pueden tomarla, se ponen a dilematizar. También hay que tener en cuenta el